Gracias. Si les parece, me voy a quedar aquí, ¿sí? Es que me siento en casa, entonces, si ustedes me impusieran un poco más, me pondría ahí, hablaría en español de España, pero como me siento en casa, voy a hablar en argentino y en mexicano. Qué placer estar aquí con ustedes hoy. Llevo una mañana un poco intensa, pero la verdad que estoy tan contenta. La verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Instituto Electoral, muchísimas gracias al Tribunal por sumarse, muchísimas gracias, Alonso, por haberme abordado en aquella conferencia y haberme provocado y decirme, dicen que tienes una agenda de 6 meses y dicen que no vas a poder venir a Chihuahua. Y dije, a ver, poneme fecha. Y ahí estoy, acá estoy. Antes de los 6 meses cumplí. Qué placer poder compartir con ustedes. Miren, normalmente todos vamos a dar conferencias por todos lados y hacemos muy poco esto que quiero hacer con ustedes. Y es lo que a mí más me gusta, que es presentarles los avances de una investigación que ya llevo 6 años haciendo y que hoy ya puedo decir públicamente que estoy muy orgullosa porque además uno de los principales journals, revistas académicas de impacto de América Latina, la revista Dados de Brasil, es la principal revista indexada de Brasil, pero además es una de las pocas que tiene el índice de impacto internacional que todos necesitamos, ha aceptado publicar esta investigación, así que tengo el aval de mis colegas académicos que han considerado que esta investigación es interesante y que puede ser difundida, y me encanta poder presentarla aquí en Chihuahua. Y me encanta también ser una mujer que no habla de mujeres hoy, porque pareciera que las mujeres solo tenemos que hablar de mujeres o de cosas de mujeres. Así que me encanta poder presentarles hoy los avances de la investigación de la antigua Flavia, como me dicen los colegas, ¿no? De la que no veía esas cosas raras que miro ahora, como son la participación política de las mujeres. Porque creo que tenemos que construir una democracia paritaria donde todos hablemos de todos los temas, no que estemos estereotipados y sesgados a hablar de unas cosas sino de otras, ¿no? Así que les voy a mostrar mi mejor faceta de politóloga nerd, ñoña, como me dicen en México. Miren, yo les voy a presentar estos avances, me voy a apoyar con algunas diapositivas, pero hay un texto escrito que por supuesto está en acceso para ustedes, cualquiera. Ahí tienen mi email y mi Twitter y me pueden localizar y yo se los voy a compartir gustosamente. Lo que yo articulo mi intervención de hoy en 3 puntos. Uno es convencerles de por qué lo que estoy investigando es interesante e importante para ustedes. Voy a intentar seducirlos. Segundo, contarles la investigación que hice, es decir, la manera en que yo creo que hay que abordar este problema de investigación. Y tercero, contarles algunos de los hallazgos o resultados que he encontrado, de manera de ponerlo a disposición del conocimiento, de la opinión pública y de nuestra ciudadanía para mejorar nuestras percepciones respecto a cómo evaluar las elecciones. Creo que tenemos un montón de estereotipos, creo que tenemos un montón de prejuicios, creo que todos sabemos y creemos que sabemos sobre esto, y haciendo eso lo que estamos haciendo es lo que Gastón Bachelard nos alertó que no hay que hacer en un proceso de investigación, y es enfrentar obstáculos del conocimiento general como que limitan nuestra aproximación y nuestra manera de observar eso que queremos estudiar. Porque cuando nos enfrentamos a las elecciones, que son el corazón de la democracia, nos enfrentamos a la idea de que como es un concepto que la ciudadanía lo tiene ya, por suerte, incorporado, durante 72 años no lo teníamos tan incorporado en México, pero ahora ya sí, ¿no? No es como cuando uno tiene una enfermedad que le tiene que explicar a alguien qué es lo que tiene, porque la gente sabe que ese concepto de elecciones significa un determinado proceso que ayuda a tomar decisiones a un grupo, sobre todo decisiones que tienen que ser vinculantes a todos, es decir, que sean legítimas, legales y legítimas. Pero el tema es que todos creemos saber cómo tenemos que evaluar unas elecciones. Entonces ahí nos enfrentamos a un obstáculo del conocimiento, que todos tenemos nuestra receta, como la receta para cocinar una buena carne en Chihuahua, ¿no? Seguramente que la gente tiene sus recetas de cómo hacer eso. Y todas las recetas son buenas, son válidas, pero no todas llevan al mismo resultado. En el proceso de construcción del conocimiento, eso no es una cuestión menor, porque la receta que uno usa condiciona el resultado. Es decir, la manera como tú miras, desde dónde miras, cuáles son las preguntas que te haces,
cuáles son los indicadores que empleas, dónde recoges los datos, qué fuentes usas, condiciona el resultado de la investigación. Por eso no son decisiones inocentes. Por eso importa la manera en cómo se genera el conocimiento. Y eso hay que alertarlo. Por eso yo les voy a intentar seducir de por qué esto es importante, más allá de la academia, porque yo estoy convencida de que la ciencia política tiene que ayudar a dar respuestas a la ciudadanía, así como la ciencia tiene que dar respuestas y ayudar a los médicos a curar, creo que la ciencia política tiene que ayudar a dar respuestas y ayudar a los políticos a tomar decisiones. Esa es mi posición. Ahora que soy mayor, cuando era joven, no quería saber nada con la política, no quería saber nada con el proceso de toma de decisiones porque la academia no se podía involucrar en eso. Y hoy creo que tiene que haber un puente, tiene que haber diálogo, ¿no? Y que mi tarea, porque además a mí me paga la ciudadanía mexicana, mi sueldo, mi tarea como desde una universidad pública tiene que ser encontrar mejores respuestas para mejorar la manera en que convivimos y generamos una sociedad democrática. Esa es mi posición, ¿no? Como dice una profesora mía, es mejor que les digas que cuando a tus estudiantes o a tu público, cuando estás experimentando con ellos, que le avises que estás experimentando con ellos. Bueno, yo aviso que cuando uno está investigando tiene que tener en cuenta estas cosas. Y cuando ustedes leen una investigación, tomen en cuenta que aquellos que son explícitos y directos y claros respecto a sus posicionamientos no está mal, pero lo mejor es que te lo digan anteriormente, ¿no? ¿Por qué es importante? Miren, América Latina lleva 40 años haciendo elecciones. Nos costó muchísimo hacer elecciones. Es más, había mucha gente que no quería hacer elecciones porque decía que eso no resolvía la manera de tomar decisiones. Instalar la idea de que las elecciones eran el corazón de la democracia nos costó muchísimo. Pero lo hicimos bastante bien. Lo hicimos tan bien que durante mucho tiempo hemos creído que con eso alcanzaba. Con tener elecciones alcanzaba. Si vos tenías unas elecciones más o menos competitivas, si tenías unas elecciones que generaran alternancia, si tenías unas elecciones que permitía el recambio de las élites en el poder, cada 4 años, cada 6 años, pues con eso ya estabas. Lo hicimos muy bien. Y México lo hizo brillantemente porque México cuando se propone algo lo hace demasiado bien. Y le enseña al resto de los países de América Latina. Llega más tarde, pero cuando llega les enseña a los demás cómo tenían que hacerlo, ¿no? Fíjense, así ha sido. Con el tema de la representación política de las mujeres, con el tema de la violencia política hacia las mujeres va a pasar eso, con el tema de la competitividad. Hicimos reformas electorales para garantizar competitividad. Y ahora las elecciones son todas competitivas y les da pánico. Pero se pasaron 30 años queriendo esto. Ningún país de la región hizo tan bien su trabajo, su chamba, como dicen ustedes, para conseguir abrir un sistema autoritario a uno competitivo. Y ahora que lo tienen, les da pánico. No. Bueno, ya vamos a volver sobre este punto. Pero la cuestión está en que nos llevó un tiempo bastante importante hacer creer a la ciudadanía que las elecciones eran claves para la democracia. Lo hicimos tan bien que creímos que con eso ya estaba. Pusimos muchísimo dinero, sobre todo en México, en construir reglas electorales. En un país donde normalmente no se cumplen las reglas, creíamos que las reglas solucionaban todo, pero como dicen mis amigos abogados, sin reglas, si no están las reglas no existe, entonces neta, bien, lo tenemos en las reglas. Y en una organización electoral que haga que esas elecciones funcionen. Cuando la mayor parte de los países del mundo no tienen esa organización electoral. No tienen ni consejeros, ni jueces, ni fiscales, especialmente dedicados a la materia electoral. Se dedican a un montón de cosas y entre ellas cae lo electoral. Los jueces. Pero en México creímos que necesitábamos un gran edificio para hacer eso. Y lo hicimos muy bien, lo tenemos. Tenemos un gran edificio. Múltiples edificios, no uno solo.
Ahora tenemos uno grande, 32, ese grande además tiene sede en los 32, más tenemos el otro grande, más 5 salas, que se vienen las nuevas, más otros 32, y creamos estructuras, ¿no? Y burocracias, como si la vida no fuera en ello. Como no quiero que me apliquen el 33, no estoy diciendo que eso esté mal, pero solo los planteo desde la academia para que lo tengan en cuenta, que eso es anormal, que eso no es lo normal. Eso no existe en Argentina, no existe en España, no existe ni siquiera en Brasil, que es un país, digamos, que por tamaño podría ser. Hoy no es buen ejemplo Brasil, ¿no? Pero en los últimos años todos nos llenábamos la boca, todos queríamos ser Brasil, ¿no? Salvo en el Mundial, ahí no. ¿Por qué es importante mirar qué es una buena elección? Porque tenemos una crisis de expectativas. ¿Vieron esta? A ver si la metáfora me sirve. ¿Vieron cuando le ponen la zanahoria y uno va y sabe que tiene que llegar a la zanahoria, pero las zanahorias se la mueven un poquito más adelante? Entonces uno nunca llega a la zanahoria, ¿no? Bueno, esto es más o menos así. Creemos que tenemos que tener buenas elecciones para tener buena democracia. Y yo como demócrata estoy convencida de eso. Pero nos falta la otra parte, la otra idea de que, primero, no solo de elecciones está hecha la democracia y que no todas las democracias tienen buenas elecciones y funcionan. Es como el cuento de la participación ciudadana. Perdonen que se los diga así. Ustedes están convencidos que la gente tiene que participar activamente para que la democracia funcione. ¿Saben por qué lo sé? Porque todas las actividades vengan con el tema de la participación ciudadana. Porque todos los discursos vengan con la participación ciudadana. ¿En verdad las democracias necesitan a la gente participando activamente en un nivel del 80% para funcionar? Digo, porque la política comparada no enseña eso. Hay un profesor, Rudolfo Paramio, en el instituto en Madrid, que decía, hay un 24-25% de la población española que votaba en las elecciones. Es bajo, ¿no? Todos estaban hablando de la crisis de la democracia española. Previo a los atentados del 11 de marzo, ¿se acuerdan? Cuando tuvimos que pasar esa situación crítica, justo 3 días antes de una elección. Ese día de la elección, gente que nunca había participado salió a la calle. El día de la elección, el día previo a la elección, el día anterior a la elección, cuando estábamos bajo amenaza terrorista. Nunca me lo voy a olvidar. Una gente que los análisis hasta el día ese del atentado, lamentable atentado, jamás habrían pensado que la gente saldría a la calle. No lo hubieran pronosticado. Pero el día de la elección, el día que se jugaba la democracia española y el día previo a la elección, la gente salió a la calle. Y Rudolfo Paramio nos enseñó, puede que la gente no salga todo el tiempo a la calle a participar, que salga cuando vea que algo está en juego y salga a proteger esa democracia. Y eso ha sido una experiencia que nos ha pasado en varios de los países europeos. Por tanto, yo también pondría en tela de juicio, perdonen, hoy les voy a generar más dudas que respuestas, pero pondría más en tela de juicio esta idea de que sí o sí la democracia para funcionar plenamente necesita que todos y cada uno de nosotros participe activamente. A mí me encantaría, pero también sé que la democracia funciona cuando no todos hacen esto. Con las elecciones pasa lo mismo. Tenemos una crisis de expectativa. Estamos todos esperando que sea maravillosa. Por ahí no va a ser maravillosa. Por ahí si le bajamos la expectativa a lo que estamos esperando que ocurra, funciona más tranquilo, funciona un poco mejor, no lo sé. Por eso es tan importante saber qué es lo que tengo que esperar de una elección. Porque puede ser que la elección sea perfecta, técnicamente perfecta, que todos hagan lo que tengan que hacer, que incluso los actores políticos, los políticos, se comporten como se tienen que comportar, que la ciudadanía se comporte como se tiene que comportar y aún así la gente siga diciendo que no le gusta esa elección y que no tenga objetivamente datos fehacientes para decir que esa elección sea mala.
pero que aún así la gente no esté convencida. Puedes tener una elección técnicamente perfecta y que los resultados no les guste a la gente. Por eso es tan importante discutir qué tenemos que mirar cuando miramos una elección. No sé si los convencí, espero que más o menos que sí. Si no, déjenme la duda un ratito más a ver si los sigo convenciendo en el transcurso de esta cuestión. Miren, cuando uno va a la literatura encuentra un montón de perspectivas y enfoques de dónde evaluar esto. Desde 1947 Naciones Unidas hizo como un catálogo y dijo, las elecciones para ser buenas elecciones tienen que ser libres y justas. ¿Qué significa eso? Hay una cantidad de indicadores que les permiten saber cuándo son justas y cuándo son libres y ustedes, la mayoría de ellos, los conocen. Luego se fue sofisticando un poquito y dijeron, más que libres y justas, deben cumplir con una calidad. ¿Qué es la calidad de las elecciones? Algo así como vamos a intentar construir bases de datos con indicadores que nos permitan cuantitativamente saber si se cumplen o no se cumplen esos indicadores y entonces tener como unos índices de calidad de las elecciones, como los índices de calidad de la democracia. Muchos estudios trabajan sobre este punto. En esta corriente, Kofi Annan por un lado, Pippa Norris por otro lado, desarrollaron conceptos que es el mismo concepto, pero en realidad están hablando de cosas más o menos similares, pero distintas, o a ellos les gusta decir que son distintas para cada uno tener su proyecto, lo cual está muy bien, que es lo de la integridad electoral, que mira cosas más allá de lo que solo miraba la calidad de las elecciones, que tienen que ver también con la satisfacción en los resultados de ese proceso electoral. Y finalmente Sarah Birch ha desarrollado toda una nueva manera de mirar las elecciones que a mí me encanta, me fascina, porque te permite mirar no desde lo que está bien, sino de lo que está mal. Algo así como el análisis forense de las elecciones. Es decir, ¿qué es lo que me falta? Hacemos el checklist de esto está mal, esto está mal, esto está mal. Normalmente a los políticos no les gustan las críticas, normalmente a los organismos electorales no les gustan las críticas, normalmente a los ciudadanos mexicanos no les gustan las críticas. Este enfoque es para ellos. Los van a inocular, porque lo que hacen es dentarle todo lo que está mal. Pero dicen, si identificamos todo lo que está mal, podemos saber qué tenemos que mejorar. Si solo miramos lo que está bien, no lo sabemos. Ahí tienen todos los estudios que están desarrollados en el trabajo que les contaba, que estaba escrito. ¿Qué es lo que hice yo? Yo dije, yo tengo 3 preocupaciones que tengo que resolver metodológicamente. Quiero saber qué es una buena elección. Esa pregunta es normativa. Un buen profesor de política comparada diría, no es una buena pregunta porque es una pregunta normativa. Está bien, pero como dice un amigo mío, tú tienes que saber contarle a un taxista lo que estás investigando. Entonces, si le empiezo a contar al taxista que estoy estudiando elecciones de integridad, me va a mirar como diciendo, ¿qué estás diciendo? O a mi mamá, ¿no? Entonces, si le digo, mira, lo que quiero saber que es una buena elección, se entiende fácilmente, ¿no? Se entiende mucho más fácilmente. Y yo tengo que hacer que el conocimiento llegue a la gente. Entonces, dije, voy a aceptar esa pregunta normativa siendo consciente de que no tiene que estar mi opinión en esa respuesta, sino que es una pregunta más filosófica, ¿no?, que politológica. Segunda cuestión es, tengo un problema de acceso a datos. Si yo le pregunto a los del INE, me van a dar los datos que ellos van a querer para que esa elección sea fantástica. Si le pregunto a los OPLE, me van a pasar lo mismo. No porque desconfíe, pero siempre va a pasar lo mismo. Entonces necesito una fuente de información que no esté condicionada por el propio resultado del que organiza la elección. Porque si no, ellos me pueden facilitar datos, pero yo necesito datos que vengan de otros tipos de observación. Entonces dije, ¿cómo lo resuelvo a esto? Entonces empecé a investigar y me encontré con que había una manera de acercarme a los datos que no es perfecta, pero que me resuelve el problema de quién me da los datos y que me lo hace de manera uniformada y que me lo hace desde la profesionalización de los organismos internacionales, de la cooperación internacional, de la evaluación de las elecciones y la democracia. Hay varias agencias que podría haber yo tomado, utilizo y decidí utilizar de manera exploratoria los informes de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, que como ustedes bien saben, en los últimos 10 años han experimentado un proceso de profesionalización muy interesante que se ve en la manera en que se elaboran los informes. Los informes cumplen más o menos todos con los mismos criterios. Ellos van a los países que los invitan, no van a todos los países, solo a aquellos donde están invitados. Normalmente van a elecciones, en México solo hacen las federales, no hacen los estatales,
pero a mí me dijeron que si ustedes los invitan, por ejemplo, para la próxima elección, pueden venir. Es decir, que a las elecciones subnacionales. Es decir, que si consiguen recursos y demás, podrían hacerlo. Pero en general van a elecciones nacionales, federales, en todo el país. Y utilizan personas que no son nacionales de ese país, sino que son externos, que cumplen una rigurosa metodología y que no están influidas por los actores políticos del lugar. Yo no puedo estar en todas las elecciones, lamentablemente, porque tengo trabajo y sería complicado explicarle a mi director que me la paso observando elecciones solamente. Entonces ellos me pueden ayudar a tener información. Y además la revisión periodística y demás. ¿Qué considero que es una buena elección? Y lo digo de manera deductiva, aunque llegué a esta afirmación de manera inductiva. O sea, llegué a la manera inversa. Hice toda la investigación y pude identificar que las 3 dimensiones que tendríamos que mirar son estas. Yo les cuento esto, o sea, normalmente cualquier colega mío vendría y le diría, no, yo pensé cuáles eran las 3, tal, fui a la realidad, lo observé, volví, la discutí. Eso sería deductivamente. Yo te soy honesta, yo no tenía ni idea. No tenía ni idea cómo se hacía esto. Así que yo fui a la realidad, vi las otras investigaciones y llegué a la conclusión, lo que pasa es que se la estoy contando al revés, que una buena elección tiene estas 3 dimensiones. Una buena elección es aquella que respeta los estándares internacionales de integridad electoral. Ya hay todos unos estándares de qué tenés que hacer para tener cumplimiento de esos requisitos internacionales. Lo que sería una buena elección respecto al procedimiento, a todo lo que tiene que ver con la gobernanza electoral. 2. Una buena elección es aquella que garantiza el respeto de los derechos políticos y electorales de los individuos y de las ciudadanas y ciudadanos, es decir, es buena en su contenido. Y 3, una buena elección es aquella que satisface las expectativas de la ciudadanía respecto al modo en que se organizan las elecciones y se consiguen sus objetivos, es decir, respecto a sus resultados. Sobre esto vamos a volver. ¿Qué observar? Miren, según la perspectiva que ustedes tengan, van a observar cosas distintas. Lo que yo observé fue el momento previo a la elección, el momento del día D de la elección y el post-electoral. Lo hice en relación a las percepciones con datos de encuestas, lo hice respecto a las prácticas aprovechando los informes de la misión de observación electoral de la OEA, en relación a los resultados y en relación a los conflictos que se generaron en cada una de esas elecciones. Lo hice tomando en cuenta que es muy difícil tener buenas elecciones cuando no tienes Estado de Derecho. Y lo hice pensando que la democracia está desigualmente distribuida en el territorio. Hay toda una literatura de autoritarismos subnacionales muy desarrollada en América Latina, es decir, que hay enclaves autoritarios en los estados, en las provincias, que limitan el ejercicio de los derechos políticos. Y que yo tengo que considerar esto porque no puedo hacer afirmaciones nacionales cuando las realidades federales territoriales subnacionales son distintas. Me centré, como les decía, en los informes de las misiones de observación electoral. Como les decía, tenían esos informes de observación ventajas y desventajas, son más las ventajas que las desventajas, y analicé 18 elecciones para más de 25 países, en los cuales, 18 unidades de observación, 18 unidades observables para 23 elecciones. Los casos que no pude analizar es porque la OEA no ha sido invitada. Entonces he analizado República Dominicana, Perú, Costa Rica, Paraguay, Colombia, Guatemala, México, Bolivia, El Salvador, Uruguay, Bolivia otra vez, Brasil, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Chile, Honduras, Argentina, Paraguay, Venezuela. Son las 23 unidades de observación. De esas no pude analizar ni Chile, ni Argentina, ni Venezuela, porque no ha habido misiones de observación, ni Brasil, porque ninguno de estos países invita a la OEA. Y lo he hecho en lo que se llama la cuarta maratón electoral, es decir, el cuarto ciclo de elecciones que ha tenido América Latina desde la transición a la democracia en el año 78. Y entonces, si me permiten,
les voy a contar los hallazgos, es decir, qué encontré de observar estos procesos electorales a través de los informes de las misiones de observación electoral de la OEA y en qué medida podemos decir que son buenas o malas elecciones las que hemos encontrado. Es más, esa respuesta creo que la van a encontrar ustedes solitos, ni que yo diga nada. Lo bueno es que solo hay un 33 en México, o sea que en los demás países no pasa eso, así que llegado el caso, de ellos no me van a expulsar. Los 4 tipos de problemas que limitan las buenas elecciones y que están presentes en la mayor parte de las elecciones de América Latina analizadas son estos. Hay problemas de bajas capacidades estatales. Ustedes conocen a Dieter Nolen. Sí, ¿no? ¿Se acuerdan del profesor Nolen? El profesor Nolen tiene una frase fantástica, ¿no? Que dice, el contexto hace la diferencia. Y el contexto de donde se hacen las elecciones importa. Todos los países de la región tienen problema de la capacidad del Estado para hacer cumplir con el Estado de Derecho. Ya con ese limitante es muy difícil hacer una buena elección. Porque vos estás haciendo una elección en contextos de violencia, en contextos de violación sistemática de derechos políticos electorales y otros tipos de derechos, violencia estructural, en condiciones de pobreza y en contextos de desigualdad. Entonces ustedes me dirán, bueno, primero habrá que resolver eso, entonces, para tener buenas elecciones. Yo no diría que primero una cosa a la otra, hagámoslo todos juntos, ¿no? No dejemos de tener elecciones por hacer esto, pero esto nos condiciona. Segundo, y ya les voy a mostrar datos para sostener estas afirmaciones, el nivel de inequidad de la contienda. Todas las elecciones tienen problemas de inequidad. Ya les voy a contar qué es esto. 3, existen malas prácticas y lo que a mí me gusta llamar como manipulación electoral estratégica. Y finalmente problemas de gobernanza electoral. Voy con el primero, bajas capacidades estatales. Bajas capacidades estatales. Miren, si ustedes revisan los informes de Freedom House, no van a ver nada en esos datos horribles que solemos poner los académicos para que nadie diga el dato ese está mal. En realidad ponemos la letra bien chiquita a propósito para que no vean nada. Pero cuando ustedes van a los datos de Freedom House, o sea, van a los datos de Latinobarómetro, la democracia que se ejerce en la región, en términos de respeto de derechos políticos y demás, no es homogénea. Hay solo 2 países que aparecen con democracia plena, Uruguay y Costa Rica. La mayor parte de los países, según el Latinobarómetro, tienen democracias que denominan defectuosas. México está entre ellas. Y luego hay otras que tienen regímenes híbridos, que serían Ecuador, Bolivia, Venezuela. Y hay incluso hasta regímenes autoritarios, como ustedes bien saben, como Cuba. Entonces, bajas capacidades estatales, bajos niveles de democratización estructural de los sistemas políticos de la región, donde hacemos esas elecciones, y desconfianza de la ciudadanía respecto a esas elecciones. Cada vez más hay menos ciudadanos latinoamericanos que confían en las elecciones, como muestran los datos del Latinobarómetro. En el 2004 había un 63.1% de latinoamericanos que confiaban en las elecciones, en el 2012 52.1% y en el 2014 47.4%. Además, hay una correlación importante, esto es de un estudio que hemos hecho sobre confianza, que cuanto mayor es la insatisfacción con la democracia de un país, mayor percepción de fraude, aunque objetivamente no haya fraude. La gente lo tiene ya internalizado. Ustedes pueden hacer la mejor elección que quieran, pero si los chihuahuenses creen que ustedes hacen, si los chihuahuenses no confían o están insatisfechos con la democracia chihuahuense, van a pensar que hay fraude. Pero si objetivamente hacemos unas elecciones perfectas. Pero hay una relación entre estar insatisfechos con la democracia y la percepción de fraude. Aunque objetivamente eso no lo puedan mostrar. Es como un cúmulo, ¿no? Un capital político negativo que hay que cambiar. Hoy estábamos hablando con Pedro, que fue un placer conocerle y saber la tarea que tiene. Y en un momento Pedro dijo una cosa que no la puedo reproducir, pero que me quedé pensando, ¿no? Que hay gente que piensa
que no es tarea de ellos ocuparse de cívica, de ocuparse de la cultura cívica, porque tienen que organizar elecciones. Si yo fuera el consejero presidente del INE, que no lo soy y no lo voy a hacer y no lo quiero ser, tranquilos, pero no osaría jamás eso, o sea, está muy bien representado ese cargo, les diría, usted no entendió nada. Porque si estos datos son ciertos, la tarea no es solo organizar elecciones. La tarea es inocular culturalmente a aquellos que creen que no vamos a hacer buenas elecciones. No sé si me explico. No se trata solo de serlo, sino también de parecerlo. Y en cívica, que yo no tengo nada que ver con en cívica, porque acá llevo 6 horas, parezco la embajadora en cívica, ¿no? Encantada si me quieren dar el rótulo de embajadora en cívica, pero no lo soy. No sé si lo hicieron a propósito, porque no lo sé, porque no participé en el diseño, pero si es como yo, y me estoy dando cuenta ahora con estos datos, es decir, tenemos las dos tareas. Tenemos la tarea de organizar elecciones impecables, pero tenemos la tarea que acompaña a esa elección de inocular respecto a esta percepción. Porque la gente está cansada y la gente piensa, aunque objetivamente no es su tarea saber qué están haciendo ustedes, ni cómo están juzgando, ni demás, que tienen algo incierto que les dice de que lo van a hacer mal. Y eso hay que inocularlo así, ¿no? Cuando ustedes se ponen una vacuna para no tener una enfermedad, eso es inocular. Segundo grupo de problemas. Miren, todos los informes de misiones de observación dicen que las canchas están inclinadas. ¿Se entiende esto de la cancha inclinada? Es como cuando juegan ¿Acá juegan al fútbol o no? ¿En Chihuahua? ¿Sí? ¿O juegan a otra cosa? ¿No? Ok, va, no sé. ¿Más béisbol que fútbol? ¿Sí? Ok, no sé cómo es en el béisbol, pero en el fútbol hay 2 equipos, ¿no? La cancha inclinada es cuando uno mete goles todo para este lado, ¿no? Entonces, eso es un problema grave en la mayor parte de los países de la región. La cancha está inclinada. Yo les hice unas tablas, no sé si las llegan a ver. Les marqué país por país, o sea, unidad de observación por unidad de observación, cuáles son las características de esas canchas inclinadas. Y les marqué con cruces, ¿no? La primera columna es acceso a medios desigual. En el informe de Perú, de Costa Rica y Dominicana del 2016, de El Salvador del 2015, Costa Rica del 2014, Perú, Colombia, Panamá y Ecuador del 2014, El Salvador, Ecuador, Honduras y Paraguay del 2013, se señaló que hubo acceso a los medios de comunicación de manera desigual. Esta columna además fue hecha porque la OEA tiene ahora una metodología para observar cobertura, con lo cual, y observar acceso a medios. O sea, no es solo la impresión de, me parece que hubo cobertura desigual. Ahí es donde se hicieron estudios para medir cobertura desigual. ¿Quién está aquí del Observatorio de Participación de las Mujeres? Ok. Hay que ya empezar permiso, les voy a dar tarea. Hay que ya empezar a trabajar en una investigación donde midamos acceso y cobertura a medios de comunicación para la próxima elección. Hay que prepararlo desde ahora para que cuando vengan las campañas electorales podamos monitorear cómo se cubren las candidaturas y cómo se cubren los contenidos. No solo cuantitativamente cuántas personas, sino los frames, o sea, las explicaciones que dan y la manera en que cubren. Y eso lo puede hacer perfectamente el observatorio, porque además es una entidad, unidad, no sé cómo le llaman, que es multi-interinstitucional, es decir, que hay varias instituciones con la universidad y yo pondría ahí a estudiantes a trabajar con servicio de mentoreo, servicio social y demás. Elecciones con cancha inclinada. Candidatos que utilizaron recursos del gobierno para hacer campaña. Acceso a medios desigual. La segunda columna, acceso a dinero desigual. La tercera columna, problema de fiscalización de los partidos. La cuarta columna, problemas de implementación de las cuotas de género. Pregúntenle a los partidos mexicanos que de eso saben bastante. Cobertura de medios inequitativa y cancha inclinada. El incumbent es aquel que estando ustedes de eso no saben mucho porque no tenían reelección, pero ahora vienen los incumbents. Los incumbents son aquellos que están en el poder y quieren ir a la reelección.
En América Latina, los estudios, si ustedes quieren saber sobre la reelección, el señor que más sabe sobre la reelección del mundo mundial en América Latina se llama Javier Corrales. Dificilísimo traerlo, pero vayan a por él. Javier Corrales. Busquen en Google, hay una investigación de Javier con Michael Penfold. Ellos evaluaron todos los procesos de reelección presidencial en América Latina de los últimos 70 años y mostraron que el que va a la reelección estando en el poder tiene 62 puntos porcentuales de ventaja de ganar a la elección a su contendiente. Eso, ustedes todavía no saben de eso porque no han tenido esa experiencia. Se van a enfrentar y ya van a empezar a hacer berrinche. La reelección llegó para quedarse, aviso, no empiecen y ahora empecemos a quitar la reelección. No, porque la reelección tiene que ser la que cambie la manera en que la ciudadanía percibe las elecciones. Y les cuento esto. Hasta ahora la ciudadanía ve a las elecciones como un mecanismo de selección de políticos, ¿va? Cuando tú tienes reelección, te cambia la manera en que ves las elecciones. No solo la ves como un mecanismo de elección de élites, sino como un mecanismo de control político. La reelección tiene que ser dada en contextos de información para que vos tengas mejores maneras de hacer evaluaciones sobre la manera en que ese político o esa política ejerció el poder. Entonces, la reelección es un elemento que mejora la calidad de la democracia visto como un mecanismo de control político. En México de eso no sabemos porque no teníamos reelección inmediata. Eso funciona con las reelecciones inmediatas. Tenemos que mejorar la rendición de cuentas de nuestros políticos y tenemos que darles incentivos para que compitan realmente. Y para eso necesitas la posibilidad de que te premien o te castiguen. Y eso solo te lo da la reelección inmediata. ¿Se entiende esto? Va. Pero lo que va a pasar es que, claro, tienes la reelección, tienes a los pibes en el poder o a las chicas en el poder y van a utilizar los recursos en su cargo para, de manera indebida, hacer campaña. Eso se viene, tranquilos, no pasa nada. Le pasa a todas las democracias, tranquilos. En contexto de alta competitividad. Chucha, eso va a ser terrible. No pasa nada. Bajemos 2 rayitas, le pasa a todo el mundo. Van a competir, se van a sacar de hostias, como dirían en España. Va a ir a la elección, los ciudadanos van a contar los votos. Algunos van a hacer buenos conteos rápidos, otros no van a saber hacer conteo rápido. Unos van a hacer PREP, otros no van a saber interpretar el PREP. Eso le va a pasar a todo el mundo. Va a pasar ese día y México va a seguir igual. Dejen de pensar que viene un infarto cada vez que viene una elección, porque la viven como si se jugaran la madre de todas las batallas. Y la madre de todas las batallas, Ivette, me contaron que era en 2015. Después me contaron que era en 2016 y ahora resulta que la del 18, porque la del 17 ni la contaron. Entonces, neta, me van a tener así toda la vida, o sea, me van a dar... Y yo llego como infartada. No, tranquilos, no pasa nada. Ustedes tienen que inocular, ustedes ya tienen que saber que eso va a pasar. Porque ya, como ven, pasa. El incumbent siempre gana. Tiene 62 puntos porcentuales de posibilidades, según los datos estadísticos de América Latina, para cargos presidenciales. Tercer elemento, malas prácticas. Me encanta. Yo puse un tuit ayer que decía, ¿en verdad recién te han dado cuenta que hay clientelismo en México? Bueno, no puse en México porque no quiero que me apliquen el 33, pero puse, en verdad, porque todo el mundo está, ¡ay, el clientelismo! Llevamos 20 años estudiándolo. El que hoy afirme que uno puede ganar elecciones sin redes clientelares es que no entiende la política. Yo tuve la suerte de tener muchos amigos políticos y que me enseñaron a hacer política. No soy clientelar, pero me doy cuenta. Y yo hice estudios sobre eso, estuve metida en las colonias, hablando con la gente, dándole voz a los clientes, no tanto a los políticos. Si a alguien le interesa, tengo un trabajo que va a salir publicado ahora sobre Coahuila. Yo las vi, que viví en España, en verdad ustedes no lo ven. Pero eso no es algo solo de México. O sea, ahí tienen las malas prácticas.
compra de votos y o de cédulas, denuncias por uso de programas clientelismo. Ya en el informe de la OEA del 2015 ya estaba para México, ya se señalaba que este problema estaba. Transporte y acarreo de votantes. Santiago Nieto, nuestro fiscal, consiguió parar 2 autobuses que iban vacíos. Dicen que iban 78 autobuses llenos de gente y el pobre solo localizó 2 que iban vacíos. Saben, ¿no? En el Estado de México. O sea, saben dónde están los autobuses, porque si encontraron 2, tiene que haber otros 76. ¿Y no los vemos? Violación del decreto al voto, violencia física y otras violaciones electorales. Y los diferentes países, miren, yo aprendí una cosa en Paraguay. ¿Ustedes saben lo que son las encerronas? Miren los que les voy a contar. No. Estoy en terreno arenoso. No. En Paraguay, las encerronas es el día anterior de las elecciones, llevan a las comunidades indígenas a un galpón y las encierran con llave. Y las sacan los partidos, las sacan del galpón a la mañana para que vayan a votar. Porque dicen que si no se emborrachan, es una violación a un derecho humano fundamental. No sé ustedes qué piensan, pero ¿cómo vas a encerrar con llave a la gente? ¿No? Eso es una práctica muy común. Lo ha denunciado la OEA. Mis alumnos paraguayos me dicen, doctora, ¿qué se viene a hacer aquí? Todo el mundo hace eso. No, discúlpeme, eso no hace todo el mundo. Ustedes lo harán. No, todos los partidos acá en Paraguay hacemos eso. Y claro, quizás no en Asunción, pero sí en las provincias del interior de Paraguay. Bueno, eso se está denunciando, es una violación a un derecho humano. Eso es una mala práctica. Nosotros solo lo encontramos ahí. Violencia física, violencia política hacia las mujeres, pero no solo hacia las mujeres, pero fundamentalmente hacia las mujeres. Hoy tenemos 172 denuncias realizadas en la Fiscalía antes de la elección, ¿no? En los 2 últimos años, desde 2015, son 172 denuncias. Tuve la oportunidad de estar en Oaxaca. Los de Oaxaca son unos ingratos. Dicen que yo nunca voy a Oaxaca y es el estado que más he visitado desde que he llegado, ¿no? En diferentes partes de Oaxaca. Bueno, en el anteúltimo viaje a Oaxaca tuve la oportunidad de ir a escuchar en vista pública a las mujeres que habían sido violentadas. Si pueden, expónganse a esa situación. Les va a cambiar la perspectiva de lo que está ocurriendo en México. Tenemos 3 focos rojos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, en la cantidad de denuncias, pero además lo que están denunciando son formas de hacer política que son violatorias de derechos políticos, derechos humanos básicos. Y están pasando en este país y no puede ser. Y eso limita cualquier elección. Y finalmente, problemas de gobernanza electoral. Estos son problemas más técnicos. Hay problemas respecto a las competencias y delimitación de las competencias de los órganos electorales, hay problemas de burocratización, hay problemas en la denominación o la designación de los responsables de los organismos electorales. En algunos países está muy partidizado, son los partidos los que siguen designando a los consejeros electorales, como puede ser en Honduras, por ejemplo. No hay fiscalías de delitos electorales en general en los países de la región. Hay problemas como les dijo la OEA en el 2015 a México, están cansados, llegan a la elección cansados. Como llegan cansados, si usted me permite, las semanas previas, no la anterior, ¿no? Pero los mando todos de vacaciones, que vengan todos más tranquilos, porque empiezan como 8 meses antes y llegan agotados, no se les puede decir nada, están nerviosos, están irascibles. Yo ya aprendí, se está acercando la elección en México, me tomo un viajecito a cualquier lado, regreso y digo, estos están todos locos. O sea, claro, porque estamos todos en la maraña, estamos todos metidos ahí adentro, pero eso nos hace tomar malas decisiones, porque nos pone a todos en una situación de vehemencia, ¿no? De cómo nos va la vida en esto, y no, la gente va a contar los votos, tranquilos, ustedes no. Entonces ahí hay que, como ustedes dicen, bajarle 2 rayitas, ¿no? Y se los dijo la OEA en el 2015 a México. Les dijo, tienen que mejorar las condiciones de trabajo de los organismos electorales debido a la sobrecarga administrativa en materia de organización electoral y ni les digo de fiscalización. La pobre unidad de fiscalización del INE
tiene que revisar 10.000 informes en 10 días. ¿Neta? ¿En qué cabeza cabe que alguien puede fiscalizar 10.000 informes en 10 días? Se dan cuenta que esto lo que lleva son a elecciones simuladas, porque creamos normas de cosas imposibles. Y como no nos gusta la crítica, y como no nos gusta, nos callamos todo y lo decimos en pequeño. No, hay que decirlo. ¿Verdad? Dices en cívica, ¿no? Bueno, la verdad es que ustedes están todos cansados. Entonces, a ver, me descansan todos, hago 2 turnos, conciliamos la vida familiar con la vida. Unos entran a las 8 y se van a las 3, los otros entran a las 10, se van a las 2, no quiero a todo el mundo acá adentro. Miren, hagan como quieran, pero vengan tranquilos, porque la elección es la madre de todas las batallas. Eso dicen ustedes. Entonces, hay que mejorar los sistemas de transmisión de los resultados. Las elecciones de 2017 además nos dijeron que no sabemos hacer los PREP, que tenemos que revisar cómo se hacen, o lo sabemos hacer y no sabemos contar cómo los hicimos, con lo cual la gente sigue pensando que no lo sabemos hacer, aunque lo supamos hacer. Entonces tenemos un problema de pedagogía. ¿Se acuerdan que la gente ya está desconfiando de nosotros? No podemos darles argumentos. La gente tiene que saber que es un conteo rápido, que es un PREP, que unos van a salir 1 hora, que otros van a salir. Y eso lo tenemos que ir haciendo desde ahora. Tenemos que ir inoculando, hacer campañas de pedagogía de lo técnico, porque las elecciones van a ser reñidas. Como van a ser reñidas, la gente tiene que tener información de lo que significa eso. Para finalizar, porque ya no les quiero cansar más con este rollo, yo creo que los informes de las misiones de observación electoral son un buen instrumento que ayudan a entender mejor cómo son las elecciones en cada país. La 4ª maratón electoral desde 2013 a 2016 da cuenta de los problemas que limitan a esas elecciones. Tenemos problemas de condiciones de la competencia, tenemos malas prácticas electorales y tenemos problemas en la gobernanza electoral que tienen que ver con la autonomía de los órganos. Es más, nosotros en México además lo agravamos porque estamos en un híbrido entre un proceso de nacionalización del sistema electoral con la permanencia del sistema anterior, que incluso entre los propios profesionales no sabemos bien qué es lo que le corresponde a cada uno, entonces como que esto genera más tensión. Creo que hay que generar más capacidades en la ciudadanía de observación electoral, es decir, en el IEDF, que ahora ya no se llama IEDF y se llama ISM, Instituto Electoral de la Ciudad de México, se ha creado, por ejemplo, una red de observación ciudadana. No sé si acá en Chihuahua tenemos una red de observación ciudadana. Ahí tienen un excelente mecanismo de innovación, generar capacidades en la sociedad civil de observación de los procesos electorales, como una manera también de generar cultura democrática. La investigación además evidencia que si bien en las últimas 40 años hemos mejorado sustantivamente la manera en que hacemos elecciones, las elecciones no son solo per se la democracia y que las elecciones necesitan de buenos políticos, o sea, unas buenas elecciones necesitan de buenos políticos y políticas, pero también necesitan de una buena ciudadanía. Y ahí yo le paso la tarea a los ciudadanos, ¿no? Es decir, si la gente no quiere involucrarse, pues va a ser mucho más difícil, ¿no? Nosotros tenemos que hacer todo lo posible, ¿no? Hacer que nuestra ciudadanía quiera, ¿no? Aquí en Chihuahua va a salir la próxima presidenta de México, hoy ya la hemos seleccionado a dedo, hemos hecho nuestro dedazo y vamos a trabajar por tener muchas más presidentas que salgan de Chihuahua y que salgan de los estados, más diputadas, más de mayor calidad evidentemente, pero también necesitamos políticos de mayor calidad y más formados, hombres y mujeres. Pero también necesitamos, y hay que reconocer, mejor ciudadanía. Es decir, ¿qué hago yo todos los días por mejorar la ciudadanía y la democracia? Y eso pasa por cada uno en sus trincheras, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno hace en ese ejercicio? Tenemos una oportunidad única a través de Encívica para mejorar esto, pero también tiene que ver con lo que cada uno quiere hacer de su entorno y de su comunidad, más allá de lo que las instituciones le digan a uno que quiera hacer, ¿no?
Entonces creo que tenemos todavía retos importantes desde la academia, desde los hacedores de políticas públicas, desde las instituciones electorales para mejorar esas elecciones, pero creo que hay que cambiar el paradigma y hay que acompañar a las elecciones con mejores ciudadanos y mejores ciudadanas. Y ahí es una tarea de cada uno y de cada una. Muchísimas gracias.